Con nuestro diplomado en Historia de México, siglos XIX y XX. En esta sesión se va a abordar el tema también muy importante para entender la Revolución Mexicana, que es el tema del huertismo, y para eso pues estará con nosotros hablando del tema la doctora Josefina MacGregor Gárate, que ya presenté, que es nuestra amiga y que viene muy gustosa y feliz al Colegio del Estado de Hidalgo para impartir este importante momento de la historia de México. Así es que sin más, un aplauso y los dejo con ella. ¿Es con este? Es con este. ¿Son los dos micrófonos? ¿Este y este? ¿Ah? Buenas tardes. Pues encantada de estar con ustedes otra vez. Ya es la última vez que vengo, así que no se espanten, no voy a estar aquí presente muchas ocasiones. Agradezco a la doctora Rocío Ruiz y al doctor Serrano esta invitación. Es muy probable que el tema que ahora vamos a ver, del huertismo, les llame la atención, porque generalmente es algo que se omite dentro del proceso revolucionario, desde el momento en que está calificado como una usurpación, como un régimen ilegal. La gente en la historiografía le dio por negarlo. Sin embargo, pues tenemos un gobierno de 17 meses, 2 meses más que lo que duró Madero en el poder, fue lo que Victoriano Huerta estuvo gobernando el país, sí, un país revolucionado, pero finalmente a cargo de la capital. La vez pasada ustedes estuvieron viendo, tengo entendido, la decena trágica con el doctor Martínez Azad. Yo no puedo evitar no mencionar la decena trágica precisamente por el papel que tiene dentro de la decena trágica Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, lo voy a hacer muy rápido, traigo imágenes de esta etapa para que entremos muy rápidamente a esto y luego pasemos a lo que fue ya el gobierno de Victoriano Huerta. La decena trágica, que me he empeñado en no llamar decena y aquí no lo corregí, yo quisiera insistir que se trata de una quincena trágica, no de una decena trágica, que va desde el 9 de febrero hasta el 23 de febrero, cuando se conoce el asesinato de Madero. Incluyo los días de la prisión de Madero y de su asesinato por el hecho precisamente los efectos de haber asesinado a un presidente constitucional. Es decir, me parece que en términos cívicos, esto para la historia política de un país es sumamente severo y grave. La decena trágica, ya ustedes vieron, hay muchos participantes. Es todo este grupo del antiguo régimen, ligados de alguna manera al porfiriato, que están combatiendo al gobierno revolucionario. En este caso, la hipótesis que yo sostengo es que durante la quincena trágica hay 2 golpes militares, que no es uno, sino 2. El primer golpe lo realizan precisamente Bernardo Reyes, Félix Díaz, Mondragón, en este primer momento, cuando muere Bernardo Reyes, no voy a insistir en este punto, particularmente apoyados por la Escuela de Aspirantes de Tlalpan. Y solo para acotar, no sé si lo verían, aquí algunos autores como Adolfo Gili han sostenido la escisión dentro del ejército federal. Algunos hombres salidos del colegio militar, con el colegio militar, y otro grupo más encabezado por los militares conocidos como los cuarteleros, es decir, aquellos que se formaban dentro del ejercicio de la milicia, y la Escuela de Aspirantes, que era una escuela que preparaba a los militares en año y medio, es decir, era lo mismo pero en poco tiempo. Entonces había una cierta oposición entre el colegio militar y esta Escuela de Aspirantes, que fue la que apoyó el golpe. Bueno, aquí tenemos escenas en Palacio Nacional de ese primer día, en donde precisamente don Bernardo Reyes fue muerto por la resistencia que se realizó en Palacio Nacional. Esto llevó a que
este movimiento quedara sin la cabeza principal, y no obstante que los otros hombres que apoyaban el movimiento se retiraron a la Ciudadela y estaban encabezados por Félix Díaz. En el caso de la parte del ejército que estaba a favor del gobierno maderista también quedó lastimada porque fue herido el general Lauro Villar, que estaba encargado de la plaza, y fue cuando se nombra Victoriano Huerta comandante militar de la Ciudad de México. Esto en la historiografía me detengo en ciertos puntos, porque en la historiografía ha tenido con mucha relevancia, porque se critica o se cuestiona el hecho de que Madero se le hubiera ocurrido nombrar a Huerta. Bueno, yo insisto, en tono de broma, que nadie sabe que alguien es traidor hasta que lo traiciona. Es decir, uno tiene confianza en alguien y esa persona, después de que se le dio la confianza, es cuando traiciona. Uno no le da la confianza al traidor, lo sabe después de, no antes de. Ese es el punto que yo quiero enfocar. En el caso de Victoriano Huerta, tengo que insistir que se trata de un militar, y entramos un poco en nuestra materia, se trata de un militar con una carrera larga, sostenida, y muy sólida dentro de el ejército. Esta idea de que si era marihuano, que si era dipsómano, que si era un bruto, que si no sabían de sí, que lo encontraban borracho en las calles, todo eso es mentira, ¿no? Es decir, por supuesto que podemos pensar que era un hombre que bebía, pero la carrera militar de Huerta es muy importante, es muy interesante, porque él entra al Colegio Militar en 1872. Anda con los hombres de la República Restaurada, lo llevan al colegio militar, ingresa y hace una carrera destacada dentro del colegio, y cuando sale se va a incorporar al ejército también desarrollando actividades sobre todo de carácter científico, que es algo que a la gente luego le cuesta mucho trabajo reconocer, ¿no? Él forma parte de la Comisión Geográfica Científica del Ejército, y en esta comisión va a realizar una gran cantidad de actividades como ingeniero, deslinde de terrenos, construcción de carreteras, incluso él está a cargo de del paso del tránsito de Venus en un momento, en fin, cuando se pueden hacer las observaciones astronómicas. Estamos hablando de un hombre que tiene una cierta carrera, pero que también, como militar que es, va a participar en varias campañas de carácter militar y al mando de hombres. Cuando estamos hablando de 1910, cuando empieza la revolución, él es ya general de brigada, solo le falta un grado para llegar a la última escala de la jerarquía militar, y es un hombre que está a punto de retirarse o está pidiendo su retiro, tiene más de 40 años de servicio, va a tener una actuación sumamente controvertida de 1910 a 1913, y eso es lo que ha hecho que se le presente con los tintes más negros de la historia. Yo siempre digo en broma también que de todos los malos de nuestra historia, ya saben que no se trata de ver quién es el malo y quién es el bueno. En los casos de nosotros los historiadores insistimos en que ese no es el punto. Sin embargo, pareciera que el más malo de toda nuestra historia es Victoriano Huerta, que no hay otro igual que él, ¿no? Está en esos terrenos. Él para 1903, en este momento, acaba de ser nombrado general de división, precisamente por su defensa que ha hecho del gobierno de Madero contra Pascual Orozco en Chihuahua. En ese momento, estamos hablando de fines de 1912, es algo así como el héroe nacional, es el hombre que ha permitido que el gobierno maderista permanezca en el poder, y se le otorga precisamente por ese desempeño el grado de general de división. Esto es relevante para el momento de la decena trágica porque es el general de más alta jerarquía que está en México en el momento que es herido
el general Villar. Es decir, en el ejército las jerarquías no se brincan, no se saltan, no podía ser Ángeles, aunque Ángeles fuera, pues estoy en la tierra de Ángeles además, ¿verdad? Bueno, entonces, además, Felipe Ángeles, aunque era un hombre de las confianzas de Madero y fue por él a Cuernavaca, no podía ocupar el cargo porque Ángeles no era general de división. ¿Sí? Entonces, esto creo que no lo podemos olvidar, es algo que juega un papel importante en este momento. Bueno, ya saben toda esta historia, Madero se va a Palacio, sabemos que hay muchísimos muertos durante la decena trágica, nadie sabe exactamente cuántos porque pues se recogían a los heridos, a los muertos y se llevaban a incinerar los cadáveres, entonces no hay un registro puntual. Hay quien habla de posiblemente alrededor de 4,000 muertos, 6,000 heridos, pero insisto, las cifras no pueden ser precisas porque no hay estos registros. En algún momento, a la mitad de este periodo, es necesario llegar a una amnistía, a un receso para poder levantar los cadáveres que hay por las calles, debido a que se temía que pudiera haber enfermedades de la descomposición de los cuerpos. Aquí tenemos precisamente Felipe Ángeles es el que está a la derecha y el general García Peña es el que está a la izquierda y el que está en medio con el espadín es Huerta, si no me equivoco. García Peña era el secretario de guerra. Aquí están Félix Díaz y Manuel Mondragón, que encabezaban a la parte que estaba encerrada. Y no estaba encerrada en la ciudadela, estaba alrededor, en los alrededores. Una cosa que se ha comentado mucho en torno a los sucesos de la ciudadela es que se les veía salir y se veía que entraba comida a la ciudadela. Lo que sabemos es que estos hombres no solamente ocupaban la ciudadela, sino algunas casas de los alrededores, y esto les permitía poder extender sus áreas de combate. Se dice, y hay testimonios, de que cuando los complotistas estaban planteando derrocar al gobierno de Madero, hablaron con Huerta. También se sabe que no llegaron a ningún acuerdo porque Huerta le parecía que no era el momento oportuno para un levantamiento armado. Entonces esto sí lleva a que yo pueda sostener, con otras personas que quizá coincidan conmigo, en que primero es el golpe militar de estos dos hombres y que cuando están siendo atacados por la otra sección del Ejército Federal, va a haber el momento en que Huerta va a dar un segundo golpe militar y va a controlar la situación, aprendiendo a Madero y tratando de controlar a este grupo en la ciudadela. A mí me gustaría destacar que precisamente el argumento que permite que pueda justificar Victoriano Huerta su defección es el hecho de las amenazas del embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, que anunciaba tanto al presidente Madero como al cuerpo diplomático y a los senadores de la República, les había informado que Estados Unidos había decidido, el gobierno de los Estados Unidos había decidido enviar fuerzas para desembarcar en Veracruz, y poder controlar lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México. Mucha gente le ha dado poco peso al tema de Wilson como una amenaza real, porque finalmente Madero, frente a las amenazas, trató de comunicarse con el presidente de los Estados Unidos, William Taft. Cuando contestó la carta de Madero, dijo que no había tal intención de intervenir en nuestro país. Sin embargo, lo que tenemos también como un hecho contundente son los boletines del Departamento de Guerra y del Departamento de Marina de los Estados Unidos, en donde notificaban el avance o la llegada de varios barcos a tierras, a aguas, a puertos mexicanos, y además la llegada de alrededor de 4,000 hombres
que estaba enviando Estados Unidos. Entonces, frente a estas situaciones encontradas y estas informaciones encontradas, de cualquier manera, el argumento que se estaba dando en esa ocasión era idóneo para pensar que había que salvar a la patria. Es decir, salvarlo del peligro, de la amenaza que constituía Madero, que había llevado al hecho de que Estados Unidos quisiera intervenir en nuestro país. La ciudad fue muy dañada. Este es un punto que también es muy interesante. Ariel Rodríguez Curi sostiene que lo que Huerta hizo fue instaurar, entre el momento que se hace comandante de la ciudad, el propio 9 de febrero, hasta el momento en que da el golpe militar abierto, el 18 de febrero, en ese momento, en esos días, lo que hace es instaurar un régimen de terror, es decir, un régimen de miedo dentro de la ciudad. Es decir, la ciudad no había sido afectada por la revolución. Ustedes recuerdan, la revolución se hace fuera de la ciudad, de las ciudades en general, salvo Ciudad Juárez. Es más rural esta primera etapa de la revolución, y es la primera vez que la Ciudad de México sufre de esa manera los combates. Hay edificios dañados, los comercios se cierran, se suspende la publicación de periódicos, es decir, hay una afectación a la vida. Los militares están divididos, están combatiendo, se combate abiertamente en las calles. Seguramente comentaron con el doctor Martínez Assad que el inicio de este levantamiento pues es un domingo, y la gente está saliendo de catedral y muere porque está saliendo de la iglesia, ¿no?, de misa. Esto va a llevar a que la gente se esconda, que abandone incluso la ciudad. Bueno, a lo mejor en algún momento van a también platicar de toda esta participación de los niños en los ejércitos. Esta es una imagen, por ejemplo, de esta huida de la ciudad, de la gente que podía hacerlo frente al temor de los combates en el centro de la ciudad, básicamente. No se sabe, militarmente no sabemos la capacidad real que tenían las personas que estaban en la Ciudadela. La Ciudadela es un edificio construido para precisamente guarecerse militarmente, y ahí había materiales bélicos, entonces no sabemos qué tanto material tendrían para resistir. Pero el hecho es que eso todavía no se hace, o quizá no haya fuentes suficientes para aclararlo. Entonces, este juicio de si Huerta podía tomar la Ciudadela con las fuerzas que tenía o no es todavía como una incógnita real. Los que están a favor o contra Huerta, porque siempre es contra Huerta el asunto, y yo no quiero defenderlo, eso sí quiero que quede claro. Es algo que siempre hago al principio cuando empiezo a hablar de Huerta. No estoy tratando ni de reivindicar la figura de Huerta, ni decir que era un alma de Dios, ni nada que se le parezca, ¿no? Es decir, la intención de acercarnos a este periodo es tratar de explicar qué fue lo que ocurrió. Lo que ya se sabe es que en este momento hay una gran cantidad de dinero circulando. Se habla en los testimonios de gente y no sabemos qué gente en concreto, pero sí que está circulando mucho dinero para poder pagar este levantamiento. Es decir, no solamente lo que habíamos hablado en la ocasión anterior de la prensa que está movida y está pagada para cuestionar al gobierno, sino que en este caso para movilizar a la gente con las armas. Pues vemos todo, ¿no? Los muertos, los cadáveres, hay veces que se queman en el mismo lugar donde están. Esto lo estoy insistiendo para que ustedes vean las dificultades de cuantificar el tema. Este es el carro de la Embajada de los Estados Unidos. Una de las cosas que se dio mucho en ese momento fue que los diferentes diplomáticos sacaban sus banderas para protección, ¿no? Nuestro país, ahorita vamos a ver en las siguientes
imágenes, no es un país que tenga una tradición de recepción de muchos extranjeros. Sin embargo, los extranjeros que hay en México suelen tener posiciones sociales muy importantes. Entonces, desde este momento, sobre todo en el Porfiriato, hay una situación como muy privilegiada en torno a ellos, y claro, era suficiente con decir que eran extranjeros como para tratar de detener hasta las balas, ¿no? Que es lo que están pretendiendo, que si pasaban los carros de los diplomáticos o de los extranjeros, se detuvieran los combates. En fin, los daños a la ciudad fueron muchos. Esta es una imagen bastante conocida, bastante fuerte, de precisamente la incineración de cadáveres, ¿no? En carros de basura se los llevaban a los llanos de Balbuena, que es lo que ahora es el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Este es el embajador estadounidense. La jerarquía del embajador era la más alta también en el campo de la diplomacia. Solamente era el único embajador que había en México, todos los otros representantes extranjeros eran ministros, y esto hacía que en el momento que el cuerpo diplomático se reunía, el embajador era el que tenía la jefatura del grupo. Por eso es que el que puede convocar a estas reuniones de cuerpo diplomático es precisamente Lane Wilson, y decirles e informarles los avances o lo que está haciendo su gobierno en torno a México. Ahí está, don Henry Lane Wilson. En esta imagen, Bernardo Collogan y Collogan es el ministro español, es este hombre alto que está a la derecha. Sara Madero es la señora con la que está al fondo, atrás se ve a Madero. El ministro Collogan y Collogan tiene una particular participación, porque cuando se reúne parcialmente el cuerpo diplomático, el embajador norteamericano decide que el cuerpo diplomático iba a estar compuesto por él mismo, por supuesto, por el representante inglés, por el representante francés, el italiano, el alemán y el español. Los demás no entraban, ¿no? Es decir, el japonés, los latinoamericanos los dejaba de lado. Cuando se reúne para decir que la decisión está tomada de que va a avanzar las fuerzas norteamericanas a México, le piden a Collogan y Collogan que le notifique a Madero de esta situación, ¿no? Entonces esto ha quedado como registrado como una traición de parte del español, cuando en realidad le tocó a él la comisión porque él era el que hablaba español, ¿no? En fin. Es la alegación de Japón. También participó mucho el ministro de Japón para tratar de salvar la vida de Madero. El ministro de Japón, el ministro de España y el ministro de Cuba son los más los que están más implicados. Ahora se ha hablado del de Chile, pero se conoce poco la participación del chileno, porque no se tiene toda la documentación. Hay un libro, no me acuerdo de quién es, Sol algo, que tiene documentación, una antología de documentos, y hay unos documentos, pero no está toda la documentación y todavía no se ha traído de Chile. Entonces parecería que también él participó de esta situación. Este es el patio cuando Madero es aprehendido. El patio de Palacio Nacional. Este es el palacio mientras Madero había estado en el salón donde había estado Madero prisionero, y aquí tenemos ya los resultados finales. La decisión de Huerta cuando da su golpe militar el 18 de febrero es que hay que poner fin al levantamiento, el peligro de la invasión es un hecho, y entonces aprehende a Madero, a Pino Suárez, a sus ministros, y a partir de ahí se hace cargo del Poder Ejecutivo. Desde ahí emite un manifiesto como encargado del Poder Ejecutivo, y entonces aquí lo que vamos a ver son ciertas contradicciones. No es tan tersa la entrada a Huerta al poder de manera legal o legalizada como la quiere hacer él, sino que primero se plantea como encargado del Poder Ejecutivo y
hace un llamado a la unión y a tratar de terminar con el régimen de Madero, que está causando tantos males al país. Bajo esta situación y a través del embajador de los Estados Unidos, se convoca a Félix Díaz y entonces tienen esta reunión donde llegan a un acuerdo, a un pacto, que se conoce como el Pacto de la Embajada o Pacto de la Ciudadela. En realidad es de la Embajada porque se realiza en la Embajada de los Estados Unidos, y en ese pacto acuerdan solucionar el problema del gobierno de México. La decisión es que Victoriano Huerta se va a quedar como presidente interino, y como presidente interino él va a convocar elecciones. En estas elecciones Félix Díaz va a participar como candidato a la presidencia, y Huerta va a gobernar con un gabinete acordado en ese momento, es decir, hombres en los que Félix Díaz tenía cierta confianza. Por ejemplo, el propio Manuel Mondragón, que iría a la Secretaría de Guerra, o gente como Jorge Berestañol, que iría a la Secretaría de Instrucción Pública, o gente como Toribio Esquivel Obregón, que se hizo cargo de Hacienda, Rodolfo Reyes, el hijo de don Bernardo, que se hizo cargo de la Secretaría de Justicia, es decir, todo un grupo de personas que podían garantizar la libertad de las siguientes elecciones y podrían controlar la situación del país junto con Victoriano Huerta. De manera inmediata esta es una primera solución, y ellos deciden que en poco tiempo van a resolver la situación legal. La situación legal ya queda claro que es cómo es la que la resuelven. Por un lado, obligan a Madero a renunciar. ¿Cómo lo obligan cuando él había dicho que no iba a renunciar? Bueno, lo obligan pues asesinando a su hermano. Esa es una manera de obligarlo, y presentan sus renuncias, que son llevadas al Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión es convocado. No hay sesiones en ese momento, está en receso, se tiene que completar con suplentes, y además de los suplentes se hace un poco por la vía de la fuerza. Al llevar la renuncia de Madero y de Pino Suárez, por ley le tocaría al secretario de Relaciones Exteriores ocupar la presidencia, en este caso era Pedro Lascurain. Se le toma la protesta correspondiente a Lascurain. Lascurain está en la presidencia, no sabemos si 45 minutos o 50, ¿no? Tiempo suficiente para hacer un nombramiento, y nombra a Huerta secretario de Gobernación y renuncia. Como no hay otro miembro del gabinete designado o nombrado, pues le corresponde con la renuncia a Huerta asumir el poder. Es decir, esta es la manera formal, legal, dijéramos. Desde luego podemos discutir la parte de la legalidad y la legitimidad, pero incluso aquí ni siquiera la legalidad está totalmente respetada, ¿no? Es decir, finalmente el Congreso no es el Congreso que ha sido electo, es una sesión extraordinaria, y además está por la fuerza de las armas sesionando. Entonces no es como precisamente muy... Ahí está la foto de Lascurain, es este hombre que está en la extrema derecha. Y entonces de esta manera queda Victoriano Huerta así. A mí me da la impresión que este deseo de la formalidad legal que se quiere cubrir es como una idea de Rodolfo Reyes. Rodolfo Reyes, el hijo de don Bernardo, era un abogado muy destacado, constitucionalista, importante, profesor de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Entonces, quizá por ahí viene la idea de que hay que cubrir el expediente legal, sobre todo pensando en términos del reconocimiento internacional, ¿no? Hay que cubrir todo ese expediente, y es el que están cuidando de alguna manera. Esta es una caricatura norteamericana, no es mexicana, y es como ven esta sustitución en la prensa a Huerta. Por otro lado estarán las fuerzas de Emiliano Zapata, también levantados en arma. Nunca pelearon juntos Carranza y Zapata.
Son dos fuerzas totalmente separadas. Les da mucho en la historia por juntarnos a todos los buenos, porque todos son buenos y entonces deben estar involucrados en el mismo asunto, y no, ¿eh? En este caso es total, son dos movimientos separados, el constitucionalista y el del Libertador del Sur. En esto la coherencia de Emiliano Zapata es impresionante, por la claridad de las posiciones que toma. Entonces no va a unirse a Carranza, va a enfrentar a Huerta, eso sí, y por otro lado va a tener que enfrentar a la diplomacia de los Estados Unidos. Esos son los tres frentes más peligrosos que tiene Huerta. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos, por supuesto, está Carranza, para que no se nos olvide que ahí está Carranza, y ahí está Zapata. Lo que pasa en Estados Unidos, por supuesto, es que Lane Wilson recomienda de manera inmediata el reconocimiento al gobierno de Huerta. Huerta manda información a los diferentes gobiernos, explica que por ley él ha presentado su protesta y que va a hacerse cargo del país. Algunos países lo reconocen, prácticamente todos los europeos, Japón y algunos latinoamericanos. En cambio, Estados Unidos no reconoce al gobierno. No obstante, la llegada está a través del apoyo de Lane Wilson, y por supuesto Lane Wilson está recomendando que se le reconozca. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el 4 de marzo hubo un cambio en la presidencia de los Estados Unidos. William Taft abandona la presidencia y sube Woodrow Wilson, Thomas Woodrow Wilson. Entonces la danza de los Wilson, ¿no? En México, Lane Wilson y Woodrow Wilson. Bueno, era un cambio no solamente de presidente, sino de partido. De un presidente republicano se pasa a un presidente demócrata. Ese es el primero. Pero además, este presidente o este candidato, cuando era candidato a la presidencia, es un candidato muy particular en Estados Unidos porque hace una campaña en contra de los monopolios y de los trusts norteamericanos. Es una cosa muy especial. Es un intento de volver a los principios de la vida democrática norteamericana, en donde hay que darle impulso más bien a los pequeños empresarios, al juego, al libre juego de la economía, y justamente lo que ven como un peligro es a estos monopolios y estos trusts. A mí me parece que estos elementos son muy importantes, de veras muy importantes, porque Wilson, precisamente por ese origen y por esas ideas y por esa campaña que está haciendo para llegar a la presidencia, o que hizo, no va a aceptar las presiones de los grupos petroleros que le van a insistir que reconozca a Huerta. Entonces ahí vemos una ruptura en la política de los Estados Unidos, en donde el presidente va a seguir una diplomacia muy particular en el caso mexicano, que él le va a llamar la espera vigilante. Así la va a calificar él. Dice: no voy a tomar ninguna decisión sobre México, voy a vigilar, voy a ver y vamos a ir viendo qué ocurre. ¿Qué le molestaba a Wilson? Bueno, el hecho de que llegara al poder un hombre a través de las armas, que se hubiera derrocado a un gobierno legítimamente electo, a un régimen que se decía democrático, y con este espíritu muy norteamericano de enseñarnos a los mexicanos cómo debe ser la democracia. Bueno, a los mexicanos y a todos los habitantes del planeta, ¿no? Es igual. Bueno, pero nosotros estamos muy cerca, entonces esa tentación es mayor, yo creo. Les decía esto de los números de los extranjeros. No obstante que México no es un país de grandes migraciones como puede ser Argentina o Brasil,
Estados Unidos particularmente, vean, las cifras son pequeñísimas. En 1910, entre 15 millones de habitantes que tenía México, solo 116.527 eran extranjeros, ¿no? Pero decíamos que tenían como muchos privilegios, muchas prerrogativas, y siempre, todavía hasta ese momento, los países, sobre todo los países poderosos, se arrogaban el derecho de defender a sus ciudadanos y proteger los intereses de esos extranjeros en los países en los que vivían. En su mayoría, la mayoría de estos extranjeros eran españoles, le seguían en número los chinos, los estadounidenses y luego los ingleses. Esta colindancia de la que yo hablaba con los Estados Unidos, pues es muy relevante. La vivimos todos los días en nuestro país, y precisamente esta frontera llevaba a que Estados Unidos estuviera muy pendiente de qué era lo que estaba ocurriendo con la revolución, y por otro lado que los revolucionarios se armaran precisamente en la frontera, ¿no? Bueno, esa es una foto muy bonita, creo yo. Se ven los trenes donde trasladaban a la gente para que fuera a ver las batallas, ¿no? Para que contemplara cómo se mataban los mexicanos. Incluso las caricaturas hacen ver esta facilidad con la que los revolucionarios pueden adquirir armas en la frontera, y si algo les suena parecido a lo que vivimos ahora, es mera coincidencia, ¿no? Es debido al determinismo geográfico. Bueno, pasan las armas, en fin. Por eso es que es bastante explicable que la revolución se haga del norte hacia el centro, ¿no? Hay otras condiciones, Frederick Katz las ha estudiado, de movilidad social, de ideología, en fin, varias, incluso de oferta y mano de obra de trabajo, que facilitan que la revolución se haya ido organizando en el centro, pero una muy importante es precisamente la posibilidad de comprar armas en el norte, de lo que se va a beneficiar particularmente el constitucionalismo y el villismo cuando ya se integre como tal, ¿no? Precisamente la posición que tiene Wilson de una espera vigilante y su negativa de no reconocer al gobierno de Huerta va a llevar a que se empiece en México una campaña de defensa de la soberanía nacional y, por otro lado, de estímulo a los sentimientos nacionalistas frente a la actitud del gobierno norteamericano. Entonces, aquí hay diferentes interpretaciones. Se dice a veces que Huerta se dio cuenta de esto y lo que hace es jugar con esos sentimientos nacionalistas. Mi posición particular al respecto es que Huerta particularmente sabe lo que está enfrentando con Estados Unidos y lo quiere hacer de una manera muy abierta. De hecho, a partir de que sale el secretario de Relaciones Exteriores nombrado junto con Félix Díaz, que fue Francisco León de la Barra, los nombramientos de secretario de Relaciones Exteriores nombrados por Huerta van a ser hombres, todos ellos caracterizados por su antagonismo contra los Estados Unidos. Federico Gamboa, José López Portillo y Rojas, Carlos Pereira. Es decir, va a ser un movimiento de personas al frente de la Secretaría, de gente que había publicado o había hecho críticas a la política de los Estados Unidos, o bien como diplomático, que es el caso de Federico Gamboa, había tenido alguna confrontación con el gobierno norteamericano. Entonces, esto es, creo que muy importante para ver esta posición también de Huerta de afrontar la situación que se está viviendo. Aquí vamos a detener las imágenes un poquito. Lo que hace Wilson también, entonces decía, aquí tenemos otra posibilidad de ver otra periodización. Las periodizaciones en historia, insistimos mucho que depende de cuál es el tema que estemos trabajando
para poderlas establecer. No es lo mismo una periodización económica que una política. La política suele ser muy corta, ¿no? En el caso de la diplomática también tiene una cierta posibilidad de que veamos etapas diferentes. Una primera es esta que marca Wilson precisamente, con la espera vigilante desde el momento que asume el poder hasta octubre, justo con las elecciones estas que no se llevan a cabo en México, porque esta situación molesta mucho a Wilson. Después tendríamos una etapa, ahorita me detengo un poco más para caracterizar cada una de ellas. Otra etapa sería de octubre a febrero, en donde trata de controlar la venta de armas, y otra de febrero de 14 en adelante, en donde le vende armas al gobierno del Estado, o permite la venta de armas de manera libre y que se arreglen los mexicanos como puedan, pero él se va a dedicar a detener a Huerta. En realidad la animadversión contra Huerta es permanente, es constante, es casi de carácter personal, ¿no? Es el enemigo número uno de Wilson en ese momento. Aunque dice que es una espera vigilante, la espera vigilante nunca es neutral, siempre está ejerciendo una presión en el mundo diplomático para que los países que ya reconocieron a México le retiren, o al gobierno de Huerta le retiren ese apoyo. Esa es una condición. Pero también está tratando de impedir que se le otorguen los empréstitos que se le habían otorgado. De hecho, logra que ese empréstito que Toribio Esquivel Obregón había logrado, solo se entregue la mitad y la otra mitad ya no se entregue. Hasta este momento de este periodo revolucionario pareciera que la economía no se ve tan afectada, es decir, de 10 a 13 todavía las empresas funcionan, todavía hay una cierta estabilidad para ir saliendo adelante, pero ya el gobierno de Huerta empieza a resentir todas estas cosas. No hay dinero suficiente en el erario para enfrentar las campañas militares, por eso se requieren los empréstitos, y poco a poco también va a haber problemas con el cierre de empresas, con la devaluación del peso, y en muy poco tiempo ese maravilloso peso que eran 2 pesos por $1 pasa a 4.50, a 7.50, a 8 pesos, es decir, empieza a haber una devaluación permanente a tal grado que para fines de diciembre de 1913 se tienen que cerrar los bancos, darles vacaciones, se prohíbe la exportación de oro, es decir, hay una serie de medidas de carácter económico severas para tratar de controlar ya la debacle económica. También la parte de las actividades económicas, las fábricas textiles, etcétera, van a tener problemas para abastecerse. No va a ser fácil que el algodón de Torreón llegue a las fábricas de la zona de Puebla, Veracruz, ¿no? Tlaxcala, es decir, va a haber ya dificultades. El Departamento del Trabajo va a querer tratar de solucionar este tipo de problemas, pero cada vez va a ser más difícil. Por otro lado, ahorita regreso no me voy a ir de Wilson, ahorita voy a regresar con Wilson. Pero creo que es muy importante también que destaquemos que el gobierno de Huerta, además de caracterizarse por este terror, por esta persecución y por el crimen incluso de mucha gente, va a estar también metido en una serie de reformas de carácter administrativo muy importantes que, insisto, hacen que la visión sobre este periodo sea a veces contradictoria. Estos hombres de los que hablábamos y los que los fueron sustituyendo son hombres que se preocupan o están preocupados por lo que está pasando en México. De hecho, Victoriano Huerta elabora un programa de trabajo que presenta al Congreso cuando toma posesión, en donde él plantea que uno de sus propósitos fundamentales es restaurar el orden, cueste lo que cueste. Así es la frase de lo que está significando que va a usar la fuerza militar en toda su capacidad, en todo su poder. Pero también reconoce que la revolución destacó problemas, el problema en la tierra, el laboral y el educativo, y que hay que resolverlos.
Es decir, la hipótesis que podemos lanzar sobre esto es que él no se presenta como un restaurador del porfiriato ni como un revolucionario, sino que está tratando de hacer una tercera salida, ¿sí? Esa es mi interpretación, ¿eh? Pueden no estar de acuerdo, pero es un poco lo que surge de las declaraciones de Huerta y de los intentos que se están haciendo en su gabinete por resolver algunos problemas. Ahorita voy a dar algunos ejemplos de esto muy rápidamente. Este reconocimiento va a llevar a que paulatinamente, y las actividades que lleva a cabo el gobierno, gente que fue adepta y que lo apoyó a llegar al poder empiece a retirarle ese apoyo. Es decir, hacendados, empresarios, banqueros, empiezan a ver que Huerta no es precisamente lo que ellos querían que fuera, y va a haber ahí también una pérdida de poder por parte de don Victoriano. Ejemplos de las actividades que se llevan a cabo durante el gobierno de Huerta. Él tiene tiene más, pero tiene dos secretarios de instrucción pública muy importantes. Jorge Berestañol, con su famosísima propuesta de escuela rudimentaria. La escuela rudimentaria consistía básicamente en establecer escuelas que enseñaran español, que se les enseñara sobre todo a los indígenas y a los analfabetas a hablar, a escribir, a leer y escribir las operaciones fundamentales, y que tendrían nociones de civismo y de historia. Esta educación rudimentaria era solamente de 2 años. La idea era tratar de reducir lo más posible ese gran problema de alfabetización que había, de analfabetismo que había en el país. La necesidad de alfabetización. Eso por un lado. Entonces, durante el gobierno de Huerta, en esta primera etapa, el impulso es a establecer este tipo de escuelas a lo largo y lo ancho del país. Por supuesto, no se logran establecer las 5,000 escuelas que tienen programadas, pero lo que sí es un hecho es que durante el gobierno de Victoriano Huerta se incrementa de manera notable el presupuesto a la instrucción pública, que es algo que pues a todo el mundo sorprende cuando se sabe, ¿no? Cuando quitan renuncia Berestañol, después de varios intentos muy breves de días de otros nombramientos, Lozano y Tamariz, Eduardo Tamariz, va a entrar a la secretaría precisamente Nemesio García Naranjo. Y Nemesio García Naranjo emprende una actividad en la Secretaría verdaderamente impresionante. Logra que se les den facultades extraordinarias en materia de educación y reforma desde el jardín de niños hasta la universidad, sí, así completito, ¿no? Hay todo, reglamentos de padres de familia, se insiste mucho en la modificación de los planes para dar cabida o eliminar de alguna manera o paliar, reducir la influencia del positivismo en los planes de estudio, a modernizar los programas. Recordemos que Nemesio García Naranjo había formado parte del Ateneo de la Juventud. Uno casi siempre se acuerda de los revolucionarios del Ateneo, no se acuerda de los que no fueron revolucionarios, ¿no? Bueno, este era de los que no eran revolucionarios. Entonces tiene esa misma inquietud que estos hombres, y va a ser este momento muy importante para hacerlo. Entonces este es un trabajo que se hace. Además de este sería un ejemplo. Otro ejemplo, podríamos referirnos al de las cuestiones laborales. Por un lado, empieza a permitir la organización laboral Huerta, pero también persigue a la Casa del Obrero Mundial. El Departamento del Trabajo se mantiene, está tratando de conciliar al capital y al trabajo, está tratando de que los trabajadores, cuando no tienen dónde desempeñarse, se trasladen a los lugares donde hay demanda de mano de obra. En fin, hay esta actividad muy intensa, pero sobre todo, por primera vez en México se establece el día de descanso semanal obligatorio. Entonces, es con Huerta. Así es.
Es triste, pero es con Huerta cuando se establece. Es más, siguiendo, si recuerdan lo que platicábamos con Madero, que yo sostenía que la legislación atrapaba, es decir, era una camisa de fuerza en la que estaba metido en ese momento el gobierno. Bueno, vemos los intentos. Lo primero que saca Huerta es un decreto en donde establece descanso dominical obligatorio. Es decir, el domingo se cierra todo. Al momento que se pone en marcha el decreto, pues se dan cuenta de que eso no puede ser, que las farmacias no pueden cerrar, que hay lugares donde se vende comida que tampoco pueden cerrar, y entonces hay una modificación del decreto. Por eso les digo que todo este periodo es como de mucha experimentación, ¿no? De ver qué es lo que puede funcionar o no. En este caso, una de las cosas que se cambian, dicen, bueno, pues no puede ser dominical, pero entonces los trabajadores tienen que ponerse de acuerdo con el patrón para que haya un día de descanso. Recuerden que no había descansos en aquella época, ¿no? Que se trabajaban los 7 días de la semana. Entonces, bueno, esta es otra. Durante el gobierno de Huerta se crea la Secretaría de Agricultura y se crea la Secretaría de Industria y Comercio. Es decir, están viendo estos problemas que hay que resolver. Todas estas medidas que se tomaron durante el gobierno de Huerta van a ser abolidas cuando Carranza llega al poder. Y entonces, como si partieran de cero, vuelven paulatinamente a hacerlo. Luego se va a crear la Secretaría de Agricultura y luego se va a crear la de Industria y Comercio, en fin. Sí va a llegarse a estas más cosas, a la aplicación de estas leyes de protección obrera, pero no de la mano del gobierno de Huerta, ¿no? Eso no se va a hacer. Entonces, es un gobierno que repito, que va dando unas señales muy extrañas y contradictorias para los que están alrededor. Es decir, finalmente sí, los empresarios creyeron que iban a ser protegidos por Huerta, pues no están encontrando que estén totalmente protegidos. Es más, hay un momento en que Huerta también hace una entrega de tierras, a grupos de campesinos. Finalmente, toda esta parte no va a ser reconocida por ninguna de las fuerzas que están peleando en su contra. En esa medida, insisto, es muy interesante esta participación. Yo no diría nada más de él, no es él el responsable de esto, sino todo este cúmulo de gente que está participando. E insistiría, para que regresáramos al tema de la relación con Estados Unidos, la parte vinculada con la defensa de la soberanía nacional. Esto va a ser una política verdaderamente sostenida durante el gobierno de Huerta de manera particular y con documentos sumamente importantes, una carta de Gamboa al gobierno de los Estados Unidos, en donde lo que se plantea es que México no va a aceptar sobornos por parte del gobierno norteamericano para alterar su vida política. Se rechaza en todo momento la intromisión del presidente de los Estados Unidos para tratar de llegar a un arreglo. Finalmente, lo que Wilson está planteando en muchas de las ocasiones es que renuncie Huerta y que se ponga un presidente interino que sea aceptado por todas las fuerzas. Bueno, eso era como un misterio, ¿no? Cómo lograrlo. Muchos diplomáticos en ese momento interpretaron que Wilson apoyaba a los revolucionarios y que la revolución, la constitucionalista, era movida por Wilson. De ninguna manera quiero yo sostener que esto sea así. El hecho es que la política de Wilson ayudaba particularmente a los constitucionalistas. En un primer momento a Wilson no le interesan los constitucionalistas, ni siquiera los incorpora a las discusiones ni a los arreglos. Cuando él manda agentes confidenciales, como cuando le proponen esto a Federico Gamboa, que si México acepta renunciar, que renuncie Huerta y que se ponga a un agente que sea aceptable por todas las fuerzas, Estados Unidos va a facilitar los empréstitos para que México salga adelante, es cuando Gamboa contesta que pues esto es inadmisible y que no se puede permitir que intervenga en la vida política interior el gobierno de los Estados Unidos. Cuando las elecciones no prosperan y no hay un sustituto para Huerta, se molesta mucho Wilson, dice que no se puede con este hombre y entonces decide
que va a aplicar con todo rigor el embargo de armas, es decir, no se le va a permitir la venta de armas a nadie. Esto era parcialmente cierto, no se le vendían a Huerta, pero sí a través del contrabando los podían conseguir los revolucionarios. Esto obliga a Huerta a que trate de conseguir armas vía Alemania, Japón, España, en fin, tratando de que lleguen armas de otros lugares. Cuando se da cuenta que tampoco esta medida funciona, en febrero de 14 lo que hace Wilson es levantar el embargo de armas y entonces dice, se le venden a todos, es decir, el que quiera comprarlos, total, si nosotros no hemos reconocido al gobierno de Huerta, no tenemos por qué proteger o detener la venta de armas. Esta es una primera ocasión. Pero los problemas siguen y Wilson sigue insistiendo en la renuncia de Huerta y lo que tenemos en México desde 1910, que ha iniciado la revolución, es una movilización de tropas y barcos, sobre todo norteamericanos, pero también de otras nacionalidades que están tratando de proteger a sus ciudadanos. Por eso insistí en ponerles, o quise ponerles las cifras, para mostrar lo poco justificado del argumento de que mandaban los barcos para proteger a los ciudadanos extranjeros, ¿no? Siempre hay barcos norteamericanos en Tampico, en Veracruz, en Salina Cruz, en Acapulco, en Guaymas, ¿no? Los puertos más importantes del país, en aras de ayudar a los ciudadanos norteamericanos a salir del país si es que quieren salir. Entonces hay todo este asunto del problema de Tampico, que ustedes todos deben recordar, que es a lo que podríamos ir llegando para ver lo de la intervención. Hay un desembarco durante Semana Santa en abril la ocupación constitucionalista, es eso, en hablar de los constitucionalistas es un problema, deja huecos, hay poblaciones en su avance hacia el sur, que es particularmente de fines de 13 en adelante, deja algunos puertos o algunas ciudades sin ocupar, una es Tampico y otra es Guaymas. Entonces, en Tampico, una noche, una lancha es detenida cuando hay estado de sitio, y estas personas que son detenidas se identifican como norteamericanas, las dejan libres inmediatamente, pero entonces el comandante de la flota dice que no, que eso no se puede permitir, que es una falta muy grave a la dignidad norteamericana, que se requiere una disculpa mucho más fuerte. Están negociando las disculpas. Estados Unidos exige que se salude a la bandera norteamericana con 21 cañonazos. México está dispuesto a los 21 cañonazos y los norteamericanos también saludan a la bandera mexicana con otros cañonazos, otros tantos. Se está temiendo que la intervención vaya a ser en Tampico, cuando repentinamente la intervención ocurre en Veracruz, el 21 de abril de 14. Aquí está una foto de Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet, cuando logran que renuncie Manuel Mondragón a la Secretaría de Guerra, queda Aureliano Blanquet al lado de Victoriano, y son los dos que van a enfrentar pues todas las campañas militares. Aquí lo que les traje fueron como muchas imágenes, hay muchísimas, ¿no? Logrando este tipo de situaciones. Huerta va a renunciar, va a salir del país, y no deja una situación muy clara, porque en su lugar toma la presidencia Francisco Carvajal, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien se dedicará a buscar arreglos con Carranza o con Zapata, cualquiera de los dos, para entregar el gobierno. La situación siempre he pensado que también este es un momento crucial para lo que ocurrió en México después, porque en vez de optar por entregarle la capital a los zapatistas, se la entregó a los constitucionalistas.
Entonces yo siempre me pregunto qué habría pasado si no se la dan a los constitucionalistas y no a los zapatistas. ¿Por qué se la tendrían que dar a los zapatistas? Porque los zapatistas ya estaban en el Distrito Federal. Los zapatistas ya habían ocupado Contreras, el Ajusco estaba en manos de ellos, Xochimilco, por supuesto, es decir, estaban en las orillas de la Ciudad de México, mientras que los constitucionalistas estaban más lejos. ¿Por qué no optó Carvajal por esos arreglos? Pues porque le tenían mucho miedo a los zapatistas. La campaña de prensa se había exacerbado particularmente en la mala imagen de los zapatistas. Se decía siempre que los zapatistas eran medio salvajes, medio bárbaros, que iban a hacer barbaridad y media en la capital. Entonces optan por tratar de llegar a un arreglo con los carrancistas. En realidad ese arreglo tampoco se logra. Se firman los acuerdos de Teoloyucan en agosto de 14. Y la derrota del Ejército Federal es absoluta, no se les reconoce absolutamente nada. Los revolucionarios dicen que van a entrar a la capital de manera pacífica y el acuerdo será que el Ejército Federal entregará las armas y quedará totalmente desintegrado, ¿no? Desbaratado. Entonces, de esta manera, para ese momento ya Huerta ha salido del país, sale primero hacia Inglaterra, finalmente se establece en Barcelona, posteriormente decide irse a los Estados Unidos, en donde va a intentar algún movimiento para recuperar el país, para volver a entrar al país con un grupo de hombres armados y apoyado por el gobierno de Alemania. Entonces, lo atrapan. Finalmente Huerta muere en enero de 1916 en una cárcel norteamericana. Entonces, así desaparece Huerta. Debido a la situación y a la forma en que se presentó todo esto, la campaña de los constitucionalistas es verdaderamente de desconocimiento a todo lo hecho por el gobierno de Victoriano Huerta, y toda la gente que colaboró con Victoriano Huerta tuvo que salir del país de manera obligatoria, es decir, no hubo perdón para prácticamente ningún hombre que hubiera colaborado con él, y de esta manera pues salieron muchos hombres muy valiosos del país que no pudieron regresar a México, y cuando regresaron ya no tuvieron posibilidad de participar en la vida política. Sabían que si se quedaban en México pues los iban a fusilar, ¿no? Entonces, de hecho, alguno que otro muere en esas circunstancias. Se desconoce, como les decía, todo lo hecho durante el gobierno de Huerta, y se empieza a reorganizar la vida de otra manera hasta el momento en que pues viene también la lucha de facciones. Con esto pues yo creo que ya tenemos como el panorama de lo que fue el huertismo en este momento, y si ustedes quieren pues pasamos a algunas preguntas o comentarios. Está muy formal con los aplausos. ¿Preguntas? El Kaiser Guillermo II tuvo mucho que ver apoyando a Huerta. A ver, lo que sostiene Katz es que en México se desarrolló lo que él llamó la guerra secreta. Es decir, los problemas de los países europeos buscaron como escenario el caso mexicano para dirimir y enfrentarse y resolver sus asuntos. Entonces hubo como muchos mensajes, muchas comunicaciones, muchos golpes bajos en todo esto, ¿no? Que está como muy simplificado en lo que digo. Realmente la intervención de Alemania para apoyar a Huerta es hasta 15, cuando intenta regresar a México. Es decir, todo permite suponer, por la documentación que se ha reconocido, se ha puesto a la luz pública, que cuando está en Barcelona Huerta, llegan emisarios de México, que están en Estados Unidos, de mexicanos que están en Estados Unidos, y le ofrecen que encabece un movimiento que
recupere el poder en México, avalado por dinero de Alemania. Esa sería la idea. Huerta argumenta que no le viene bien el clima de España y que quiere irse a Estados Unidos, se va a Nueva York. Entonces ahí es donde se está fraguando entre Nueva York, Los Ángeles y San Antonio, es donde se está fraguando este movimiento. Se reencuentra con Orozco, con otros miembros del Ejército Federal, y lo que se sabe es eso, que hay dinero alemán en juego. Ahora, los intentos de los alemanes pues son repetidos de diferentes maneras, ¿no? Si recordamos para el telegrama Zimmermann posterior, bueno, pues es la misma intención, provocar un conflicto con Estados Unidos para que Estados Unidos no entre en la guerra en Europa y que se dé un conflicto entre México y Estados Unidos. En el caso, es que yo estoy metiéndome ya con lo que no me importa, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de Carranza, yo insisto mucho en la visión política de Carranza, porque Carranza es acusado de ser antinorteamericano, antialiado y ser favorecedor de Alemania, porque se declara neutral, porque no toma partido por ninguna de las dos lugares, pero él se da cuenta que es la única manera que tiene de proteger a México de lo que estaba ocurriendo precisamente por el conflicto. En ese tipo de medidas es muy hábil Carranza, pero hay una presión, por supuesto, de parte de las dos entidades para que se vaya a un lado al otro, y Alemania le está ofreciendo a México, bueno, pues la devolución de los terrenitos del norte, ¿no? Para que apoye, para que se anime a organizar una confrontación que le reditúe esto. Existe el plan de San Diego, en donde está menos clara la participación de los alemanes, pero que también viene a ser más o menos lo mismo, crear una república negra en los estados que fueron antes parte de México, en donde los mexicanos tendrían a lo mejor la posibilidad de recuperarlos. Es decir, hay varios intentos en este caso muy elaborados para una cosa de estas. Todo parece indicar que lo que pretendía Alemania es eso, no ayudar a México, sino provocar un conflicto entre México y Estados Unidos que quitara a Estados Unidos del conflicto europeo, ¿no? Hay en México un recurso natural fundamental para la guerra, que es el petróleo. Hay un cambio tecnológico, ya los barcos ya no van de vapor, sino estrictamente la combustión va a ser por diésel. México en ese sentido es un abastecedor de petróleo para Estados Unidos, que Estados Unidos tiene su petróleo, sí, pero encuentran en México pues un abastecimiento estratégico fundamental. Todo este avatar no implicaría solo a Huerta, implicaría también al propio Madero. Es decir, porque la guerra ya se sabe está próxima. Es decir, la guerra llega en 14, es cierto, pero hay un previo en el que se está analizando pues todas estas cosas logísticas. Eso hace que la posición de Estados Unidos se hace cambiante para el caso de Huerta. Es decir, de TAP yo sí te acepto, de parte de Wilson yo no. Y en efecto manejar el abastecimiento de armas de manera estratégica para que finalmente gane Carranza, ¿no? Que no gana solo Carranza, gana el ejército constitucionalista, pero muy en relación con Carranza, porque los otros grupos, particularmente Villa y Zapata, no tienen enormes vínculos con Estados Unidos. No, Villa sí, Villa, ya verán, no, Villa es el amor de los Estados Unidos. Okay. Sí, no está, Villa es el consentido, es el general, tiene contacto incluso con militares norteamericanos, y tan es así que hasta le filman una película, ¿no? La toma de Ojinaga es pagada por Hollywood para que se vea cómo se pelea en México.
De hecho, con Villa hay una dificultad en el momento en que matan a William Benton. Es ahí donde ven los alcances de Villa, ¿no? Que da estos coletazos, que no es claro. Sí. Hay un encuentro de un norteamericano y después un día, pero bueno. Pero es este avatar de los Estados Unidos en razón de sus intereses y por lo que es tan agredida la soberanía nacional. A ver, no. En el caso de Wilson está en contra de los grupos petroleros. Si uno revisa la documentación, los grupos petroleros son los que le están pidiendo que reconozca a Huerta. Los intereses petroleros se sienten protegidos con Huerta, no con los revolucionarios. Creen que Huerta es el que puede llevar adelante el gobierno, lo mismo que el gobierno de Inglaterra. Entonces es Wilson el que tiene una política muy particular, muy coherente con sus posiciones anteriores. De hecho, una de las cosas que siempre se manejan con Wilson es que es un historiador que salió de una universidad para ser presidente. Él salió de Princeton. Entonces, bueno, así como que pensar que un historiador sale y de repente ya puede manejar un país como Estados Unidos resulta complicado precisamente por este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué tiene éxito esta política de Estados Unidos, de Wilson en este momento? Porque ha habido una crisis en los partidos, muy particular en los principios del siglo XX. Es como la parte interna de la historia de Estados Unidos, en donde una manera de poder llevar adelante ciertas ideas del capitalismo norteamericano es Incluso hay un discurso de más o menos octubre de 13 de Wilson en Móvil, donde dice que nunca más Estados Unidos va a ocupar territorialmente y por la fuerza ningún país. Es decir, ya no le interesa crecer en términos territoriales. Todo lo que sigue es por la vía comercial, del desarrollo económico, en fin. Es decir, él está planteando otro tipo de elementos, mientras que hay un senador, Alberto Foll, en ese momento, que lo que está exigiendo desde que Madero está en el poder, que es que se intervenga México militarmente para poder controlar la situación, y que está más ligado con los intereses petroleros. Entonces, sí, no estaría tan claro en el caso de Wilson una política de esa naturaleza. Porque quedaron garantizados, incluso con los constitucionales, los intereses petroleros, ¿no? Híjole, es que no es tan fácil. Yo no creo que hayan quedado garantizados. Justo va a haber mucho forcejeo, lo van a ver a lo largo de todo este periodo, incluso todavía con Obregón, con Calles. Hay muchos problemas por esto de los derechos, los hechos positivos, la retroactividad de la ley, todo este tipo de cosas, pero empieza también, a ver, lo que protege mucho a los intereses norteamericanos, sobre todo a partir de 14, creo yo, es el pago de guardias blancas y de ejércitos para proteger las zonas petroleras, y es el caso de Manuel Peláez. Entonces, Peláez es un hombre que está al servicio de las compañías petroleras para que los constitucionalistas no puedan ejercer control sobre las compañías petroleras e exigirles el registro de las propiedades o el establecimiento de impuestos. Hay una constante quererse salir de este control por parte de las empresas y buscan cualquier cantidad de recursos. Sí, me refiero a garantizados en el sentido de que nunca dejaron de explotar el petróleo. No, claro, por eso van viendo las maneras de protegerse, ¿no? Por supuesto, sí. Y van actuando, bueno, es una política muy pragmática, ¿sí? Es decir, si vemos la expropiación petrolera en 38, por supuesto Estados Unidos e Inglaterra son los primeros en protestar. Yo insisto, los intereses petroleros más grandes son los ingleses, no son los norteamericanos como nos los han hecho creer a los mexicanos reiteradamente, son los ingleses. Entonces la primera en protestar son las empresas inglesas que no quieren saber nada de lo que está pasando en México, pero ya en el momento que se está acercando la Segunda Guerra Mundial, el país que se presta al arreglo es Estados Unidos, no es Inglaterra. Entonces empieza el arreglo, los acuerdos para que México apoye a Estados Unidos en algunas de sus tareas de guerra, y una de las cosas que van a hacer es el arreglo de la indemnización a una de las compañías petroleras, y a partir de ahí se desgranan las otras.
Entonces, lo que vemos es eso, que es muy pragmático, es también en función del momento. Parecería que a México le ayudaron las guerras. Si lo vemos así, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra le ayudaron para salir justamente de las presiones que está recibiendo del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, un poco dependiendo de cómo nos movamos en el escenario, en los elementos, podemos verlo un poco más, ¿no? De otra manera. Sin la Segunda Guerra Mundial, quién sabe qué hubiera pasado con la expropiación petrolera, ¿eh? Quizá no hubiéramos llegado muy lejos. El señor, ¿qué decía el señor? Bueno, de hecho, Huerta es un personaje muy especial. Su origen indígena. Sí, Huichol. Huichol. De hecho, en la escena trágica hay excesos. Y yo creo que Huerta es el culpable. Sí, hay excesos, claro. Y Huerta dio. Sí. Entonces yo creo que ahí empieza su situación. El juego de Estados Unidos, precisamente, la situación o por lo menos el conflicto que se vislumbra ya en Europa, hace precisamente quizá esa situación, porque cuando moviliza, ¿cómo le llaman? La fuerza del Atlántico, es precisamente la forma de la invasión de Veracruz por el pretexto de Tampico. Es una fuerza tremenda, ¿eh? Digo, sí. cuando la vemos está, ¿cómo se dice? No, está ahora hay otra imagen. Sí, es una fuerza, es una movilización fuerte, ¿sí? Pero también cuida, por los conflictos que se están realizando en México, de no entrar en un conflicto mayor, ¿sí? Por eso solamente se invade Veracruz. Que Veracruz, en cierto modo, había una cierta situación de invadir un poquito pacíficamente, pero desafortunadamente no fue así, hubo, como dicen, el bautizo de sangre, ¿no? Los cadetes navales y la población civil. Bien, eso es lo que sucede realmente. En el caso de la personalidad de Huerta, hay muchas personas de su tiempo que se expresan mal de él. ¿Está bien? Sí. Se expresan mal. Sí. Eso de que si es marihuano, sí. De hecho sí era alcohólico. Sí, claro. Le gustaba el Génesis. Pero tomaba alcohol de bueno, porque era como... Le gustaba el Génesis, sí. Y muere precisamente de cirrosis en San Antonio, ¿no? Y la otra, en el caso de Alemania, que ya tenía una red muy fuerte en México de espías, que es como se está, vamos a decir, maquinando una confrontación México-Estados Unidos, ¿sí? Y precisamente en ese momento parecía lo más factible. Y otra vez Huerta es el personaje que está ahí, ¿cómo se llama? En la escena, ¿no? Y así es como Huerta permea esa situación. ¿Está bien? A ver, aquí el asunto es que en todos los casos en donde hay una guerra civil, como en cualquier parte, pero en el caso mexicano, nuestras guerras civiles, el grupo vencedor siempre genera una historiografía sumamente crítica con la etapa o con el personaje o el grupo que combatió. ¿Sí? Los revolucionarios generan una historiografía contra Porfirio Díaz verdaderamente brutal y contra Huerta, por consiguiente. Si lo vemos en otra etapa, en las otras etapas es exactamente lo mismo, ¿no? Hay esa situación. Conforme van avanzando las investigaciones, las cosas se van mitigando. Aquí lo que a mí me preocupaba en el caso de Huerta es que frente a los calificativos que pueden seguirse sosteniendo de que era un criminal, yo no voy a tratar nunca de cambiar esa idea porque es cierta, ¿no? Es decir, un arma que él utiliza de manera constante es la desaparición de las personas y el asesinato. Eso ya ni lo vimos, ya. Ni entramos a la desaparición de los diputados, ni a la desaparición del senador Belisario Domínguez, nada de esto. Es un arma a la que él acude. No voy a compararlo porque la comparación tampoco se resiste, porque la otra cosa que vamos a decir, pues todos mataron, así como que pensar que Zapata era una blanca paloma que
que solamente se preocupaba por la tierra y la libertad, estaríamos como... Sí, sí, son excesos, ¿no? Son excesos, entonces eso no. A mí lo que me iba preocupando cuando me empecé a acercar a este periodo es, primero me interesaba el maderismo, y entonces era ver en qué condiciones aparece un movimiento que lo derroca para establecer otra cosa, y qué es lo que se establece. Bueno, para mí lo que queda claro es que no es una restauración del porfiriato, sino un planteamiento diferente. Lo que nos permitiría ver que hay una modificación en la dinámica nacional, que creo que es lo que puede ser interesante. La otra cosa que también me interesaba era explicar, después de que vi esta parte, ese periodo que era negado total y absolutamente, no existía, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. E incluso la gente no le quedaba claro por qué había ocurrido la invasión norteamericana. Había gente que pensaba que era contra Carranza, sin pensar que está contra el gobierno de Huerta, ¿no? Particularmente. Entonces, bueno, es buscar este tipo de explicaciones para estos sucesos de 17 meses. A raíz de la confrontación con Huerta, o de este intento de este grupo, o de estos varios grupos por restablecer un orden perdido, o bien otro que no era el de los revolucionarios, hay quien dice que la verdadera revolución, como Katz dice que la revolución empezó en realidad en 13, cuando se combatía a Huerta. Ahí es donde el otro fue una primera escaramuza no perfecta, pero aquí empezará a definirse una revolución mucho más radical que lo que se había planteado hasta el momento anterior, y a definirse en términos más radicales en muchas cosas. Por ejemplo, desaparecer el Ejército Federal, si ya no permitir que sobreviviera. Es el único caso que se ha dado. Estábamos en un recuento de guerras en algún momento. Estamos organizando unos eventos por la batalla de los 100 años de la batalla de Zacatecas. Y entonces, comentando esto, lo que se decía es el único caso en que un ejército ha sido desbaratado, es decir, tuvieron que entregar las armas, en fin. ¿Y qué es lo que eso está implicando en términos sociales y en términos militares incluso, ¿no? Cómo se reorganiza en ese sentido el nuevo ejército, y qué le debe a ese otro ejército que está desbaratando el nuevo ejército. Bueno, ¿no? Entonces ese tipo de cosas nos permite al entrar a estos elementos, y cómo poder más en claro estas situaciones. Yo de hecho les hemos dicho, ¿verdad? No, deja que sea sorpresa. No, bueno, pero pues siquiera que me sonrían a mí. Pues eso quieres. Pues sí, que se sonrían conmigo. Bueno, es que les traje unos libros, traje poquitos, son 13 nada más. 10 son las memorias de precisamente Victoriano Huerta, que son unas memorias apócrifas, no las hizo él, las hicieron. Yo hago el prólogo, el estudio introductorio sobre esta situación de las memorias, pero que da idea de esto. Hasta las propias memorias hablan de un hombre cruel, desalmado, cínico, majadero, burdo, es decir, es una construcción verdaderamente impresionante, ¿no? Esa es una. Y 3 libros sobre precisamente la vida de Belisario Domínguez y el asesinato de Belisario Domínguez. Vamos a rifar, ahorita. Sí, que no sabe si los van a rifar o los van a ver qué hacen con ellos, ¿no? En fin. Yo no quería que se sonrieran conmigo, ¿no? En donde yo lo que mostré es, no estoy tratando de justificar a Huerta, ¿no? Es decir, sino que lo veamos de una manera más global. De hecho, yo creo que la presencia de este hombre y la reacción que provoca va a llevar a que no haya otro intento tan fuerte de contrarrevolución. Claro que sabemos que está Félix Díaz y que anda por ahí pululando, y que hay otros movimientos contra la Constitución del 17, en fin, pero que van a ser bastante controlados y no van a tener la fuerza, y los mismos que está encabezando Huerta no van a poder fructificar, y más bien es división entre revolucionarios. El Estado es lo que va a desatar lo demás, ¿sí? Y va a modificar todo lo demás, ¿no? Así es. De hecho, ahí es un sentido más objetivo de personaje, ¿no? Claro. Gracias.
Ya vean qué cosa tan espantosa. Pero bueno. Muy bien, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. No les voy a exponer yo, va a venir el doctor Felipe Ávila, que es experto en el tema, a hablarles de déjame leerles esto. Josephus Daniels, que venía como marino en este grupo en la invasión, después es embajador de Estados Unidos en México en la época del Maximato a Cárdenas. En el libro que hizo dice: el presidente Wilson ha dicho que no tenemos intenciones de iniciar una guerra contra México y nuestros barcos no tienen como propósito tomar los hogares de Veracruz, sino solo evitar que las municiones del Ipiranga caigan en las manos de Huerta. Huerta es un usurpador asesino y por esa razón el reconocimiento de su gobierno ha sido negada por el presidente. Es decir, están encerrados en esta como ideología norteamericana, estadounidense muy particular de los valores democráticos y la enseñanza y la práctica de ellos, ¿no? Es por ahí donde se están encerrando. Gracias, doctora. Gracias, muchas gracias.